Y ¿te acuerdas? El año pasado Sí, era un un desfile. desfile. Y ese pasillo que viene ahí, toda esa zona, como bien dice Karina, detrás la pista central, era un desfile. Recuerdo lo de Rodríguez Larreta en ese momento, que fue también otro que fue fue cuando vino Patricia Bullrich, Bullrich, recuerdo, que fue muy, o Sergio Massa. Sergio Massa, Carolina Lozada, frente a nuestro stand. Sí, sí, me acuerdo, pero bueno, este año no, y aparte hoy me parece que tampoco el día ayuda Claro, mucho, ¿no? claro, la situación de un cielo plomizo, pero no va a llover hasta la noche, así que los que quieren venir todavía tienen tiempo, porque hasta la noche el servicio meteorológico dice no va a haber lluvias, con un buen abrigo llegan a la muestra. Carlos, novedades. Decía yo hace un ratito que los periodistas veníamos señalando que el presidente Milei va a hacer anuncios, lo dijo el propio Nicolás Pino en la tribuna de Palermo, sin dudas los va a hacer, hay gran expectativa y teníamos el trascendido que podría ser algo vinculado con las retenciones, pero fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el que se ocupó de, yo digo, sacarle la espumita a la cerveza o la espumita al café y decir, no señores, el presidente de la Nación no va a anunciar nada vinculado con las retenciones, así que ahora hay que empezar a averiguar qué va a anunciar Milei. ¿Me permitís dudar? Por supuesto. Yo te diría que el presidente el próximo domingo, no mañana, sino el el 28. próximo, porque se cierra el domingo debido a que el presidente va a los Juegos Olímpicos y llega justito para la muestra. Yo a la creo Argentina. que va a decir cosas, va a hacer anuncios que suenen bien en los oídos del campo y la agroindustria. Yo te diría, yo no descartaría plantear el 25 ya, año electoral. Para el gobierno es muy importante la elección del año que viene. ¿Por qué? Si es una de medio término, explíquenos. Porque, a ver, ratificaría el triunfo electoral del año pasado, que es un triunfo en balotaje, no es un triunfo en la elección general de primera vuelta. Tendría que engordar el número de legisladores, tanto en senadores como en diputados. Recordemos que en senadores hay 8 provincias que renuevan senadores. Senadores son cada 6 años y es por tercios, o sea que hay 8, entre ellas la capital federal, que va a ser, creo, el epicentro central de la vidriera política. Y son 37 diputados que ahora creo con las incorporaciones están en 40, o sea que necesita inexorablemente generar mucho volumen político. Entonces, para el gobierno es muy importante la elección del año que viene, y yo te diría que en la sociedad rural de este año, él lo viene manifestando, las dos, tanto en Armstrong y también cuando estuvo meses atrás acá en la rural, habló específicamente ante preocupaciones y necesidades de los productores o del campo argentino. Yo te diría, esperemos, no cerremos puertas, no es la primera vez que el ministro de Economía dice una cosa y el presidente dice otra, pero la percepción, el análisis que tengo es análisis, no es información. La información por ahí es lo que está planteando Karina, pero como análisis yo creo que el presidente tiene que empezar, digamos, a hacer más política, y que creo que lo está haciendo, ¿no? O sea, el discurso sigue siendo anarcoliberal, el discurso sigue contra la casta, pero el hombre sabe perfectamente que necesita sí o sí generar datos concretos. Y fíjate vos que yo veía, hoy leía antes de venir acá, estaba mirando un poco, estuvo con Fantino, sí, con Alejandro Fantino, en un canal de streaming, en un largo reportaje. Es el segundo que le da desde que es presidente. Exactamente, y fíjate vos, Karina, que es
su discurso fue netamente político. Por ejemplo, subió al ring muy fuertemente a Axel Kicillof, que hoy es el que pinta más rápido para ser, digamos, o intenta liderar el post-kirchnerismo. Entre París, nota de página, me decían, y este es un datito futural, que fue muy dura la reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, donde planteos muy duros de Cristina, que se había adelantado todos los tiempos con su candidatura, que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, que estaba fuera de la lógica política. Y fíjate vos que después, en alguno de los actos que concurrió, que gritaban Axel presidente, el gobernador dijo: no es tiempo de candidaturas todavía, son tiempos de gestión. Vuelvo nuevamente al análisis y digo, lo subió, digamos, con una crítica muy dura, lo trató de comunista y a su vez planteó, y me parece que ahí empieza a dar una definición clara, planteó que no acepta el RIGI y que va a mandar un régimen para la provincia de Buenos Aires de inversiones. Y esto, digo, tiene consecuencias muy importantes porque hoy lo que está en disputa es una inversión muy fuerte que se puede dar en la provincia de Buenos Aires con la planta de licuefacción, donde están compitiendo dos provincias: provincia de Buenos Aires, cuyo epicentro es Bahía Blanca, y la provincia de Río Negro, que fue la primera provincia argentina que vía legislatura provincial adhirió al régimen de inversiones, al RIDI, para hacerlo en Punta Colorado. Yo te diría que las señales cada vez son más claras, que esa inversión YPF Petronas está mucho más cerca de Río Negro que de Bahía Blanca. A pesar de que Bahía Blanca tiene mejor estructura, mejor logística, mejor conectividad terrestre y aérea, yo te diría que hoy me parece que la línea Río Negro, la línea del trabajo fuerte que está haciendo el gobernador Beretinec, a diferencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. También opositor, debemos decir, Beretinec. También opositor, pero son provincias que históricamente, Chubut, Río Negro, Neuquén, siempre se alinean a los gobiernos de turno, llámese macrismo, llámese radicalismo, llámese peronismo, llámese kirchnerismo, llámese como quieras vos, siempre se alinean. Me parece que en este escenario creo que esto va a ser. El otro dato también significativo es que quedó sobre superficie las diferencias muy fuertes entre Karina Milei y Victoria Villarruel. En torno a una cuestión que fue meramente deportiva y menor, hasta del público en general, que escaló a niveles impensados, porque fueron niveles de relaciones internacionales. Lo que pasa, yo te diría que el mensaje de Victoria Villarruel con respecto al tema Francia fue un mensaje en política estratégico. ¿Por qué? Porque yo creo que eso entró fuertemente, ¿saben quién? En sectores del peronismo no kirchneristas. Un discurso con tintes nacionalistas en el cual muchísimos sectores y dirigentes peronistas que no comulgan, además utilizando el término de una u otra manera vinculado al colonialismo, que es un término muy afecto. Yo estoy pensando, mientras usted hace su análisis, muy afecto a un buen sector del justicialismo. Del nacionalismo, exacto. Aparte, y que el peronismo tiene mucho de eso. Claro, claro. Hay una formación fuerte, y en el cual hay muchísimos dirigentes que empiezan a ver que la figura de Cristina Kirchner es como que sigue dominando el escenario nacional del peronismo. No, yo te diría, lo dije el jueves en Futurar,
hay un pedido ya de muchos intendentes del Gran Buenos Aires que encabece la lista de diputados nacionales para el próximo contienda electoral por la provincia de Buenos Aires. También hay muchos que ya están pidiendo que el 17 de noviembre asuma ya formalmente como presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Digo, en ese escenario hay muchos dirigentes que ya están viendo que va a seguir muy cooptado por el kirchnerismo, el peronismo, y empiezan a buscar nuevas figuras. Hoy lo que la política argentina no está dando son líderes fuertes, o sea, hoy los liderazgos opositores en general están muy deflacionados. Y yo te diría que hay mucho dirigente peronista mirando a Victoria Villarruel, con un discurso muy nacionalista, un discurso muy coherente, con mucha cintura política, moviéndose estratégicamente, y ahí en donde empezás a ver las grandes diferencias que se están dando hoy, que lo manifiesta Karina Milei, porque es ella, junto con los primos Menem, los que están llevando adelante todo este armado político que necesariamente lo tienen que hacer para evitar lo que les está pasando en todo el país, donde tenés 2 o 3 bloques en consejos deliberantes o en... Del propio oficialismo. Bueno, fíjate lo que pasó hace 2 semanas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia envió un proyecto para la creación de una empresa de ambulancias, 51% estatal. Y ahí estuvo muy firme Victoria Villarruel, también se pronunció al respecto. Exactamente, y 49% privado, y logró la media sanción en la Cámara de Diputados con el apoyo de un sector de los libertarios, están divididos en 2 los libertarios, que llegaron vía Sergio Massa. Que liberen la banca, fue contundente la vicepresidenta. Por eso te estoy diciendo, esos escenarios empiezan a estar sobre superficie, las diferencias quedaron ya totalmente plasmadas. Fíjate vos que el vocero presidencial el día de ayer, creo que fue, una parte de su vocería tuvo que ver con las diferencias que el gobierno nacional no acepta o no comulga. Que los dichos de la vicepresidenta no la comulga sobre esas ideas. A título personal. Por eso te digo, me parece que estas diferencias se van a ir ahondando. Empezaron a trascender en redes sociales, después de lo dicho por Victoria Villarruel en X, 2 discursos de Giorgia Meloni, muy crítica contra Emmanuel Macron, y fundamentalmente el eje central, ¿sabe cuál es? El colonialismo de los franceses o de Francia en África. Tenemos que poner esto en contexto, si le parece, y después quiero preguntarle sobre 2 cosas antes de que se termine el tiempo, que me anoté aquí porque lo escuchaba atentamente. Digo, pongámoslo en contexto. Hoy, una de las grandes problemáticas que está viviendo la Unión Europea, económica pero también social, tiene que ver con la gran migración de los africanos. Totalmente. Yo le comentaba a usted que hace muchos años, en el 92, cuando yo trabajaba en un diario, La Nación, tuve la fortuna de poder cubrir lo que fue el Tratado de Maastricht. Fui enviada allí para hacer esa cobertura. El inicio de lo que sería la Unión Europea. En ese momento vi manifestaciones que decían, en pleno corazón de Florencia, Italia, así como también en París, de muchos grupos africanos, hablo del año 92, en francés decía, si hoy nosotros estamos aquí, es porque antes ustedes estuvieron allí, justificando esa gran ola migratoria que se dio en países que efectivamente fueron abordados, colonizados, desde todo punto de vista, desde el punto de vista del idioma, en muchos casos de la religión. Sí. Muchos siguieron profesando su religión original, que en muchos países es el musulmán. De hecho, todos los países colonizados por Francia tienen una denominación común, el Magreb. Cuando nosotros vemos un tunecino o un africano de otra nación, de lo que era la Algeria, nosotros decimos un magrebí. Bueno, esa movida está generando mucha preocupación en la Unión Europea, en Italia a la cabeza. Lo que pasa es que una posición como la de Francia, que tiene un gobierno, usted corréjame, un poquitito más a la izquierda, o no, usted me explicará, o mucho, no lo sé, más a la izquierda,
entenderíamos que deja ser. Sí, yo creo que tiene... Las calles de París, digamos, yo creo que son tremendas por estos días. Terrible, viene. Es el tema, la principal preocupación en Europa. Y la primera ministra italiana fue muchas veces muy dura y tiene un enfrentamiento muy claro con Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron que cuando él logra la presidencia de Francia se convirtió en una esperanza de ser el gran hacedor o el gran constructor de la Europa. Me parece que con el devenir, indudablemente logra la reelección, pero es un gobierno... De una manera además rarísima como se logró, ¿no? Aquí en la Argentina hubiera sido impensado, como de una primera, segunda vuelta se dio vuelta, no se llama exactamente así, pero se dio vuelta el electorado. Tuvo que ver con el tema migratorio también. Totalmente, por eso te estoy diciendo. Atravesada Europa por ese tema. Está totalmente atravesado y tenés figuras como Giorgia Meloni en un enfrentamiento, te diría, no, ya ideológico, pero también te diría personal. Porque Emmanuel Macron tuvo pronunciamientos hacia la figura de Meloni muy duros y obviamente la italiana responde también en forma muy dura. Y te diría, en estos días, esos temas que después del tuit de Victoria Villarruel, hoy casualmente antes de venir para acá, que estaba revisando redes muy fuertemente, había varios videos de discursos de Meloni con este tema, el tema del colonialismo francés. Dos preguntas quiero hacerle. La primera no es una pregunta, es puntualizar que también estuvo una buena parte del radicalismo. Fueron de los primeros que llegaron aquí, tuvieron un almuerzo en el restaurante central y aquí en la pantalla de Chacra Televisión estuvo en vivo el titular del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente. Y lo otro, consultarle cuando usted decía el presidente Milei subió al ring a determinados políticos, también por ahí él los nombró con nombre y apellido, no hace falta que nosotros lo digamos, también subió algunos banqueros y economistas. Sí, contundente. Bueno, ahí fue contundente y creo que ahí fíjate las contradicciones. Por eso te decía. Su titular hizo un historial, lo vinculó con Massa. Actitudes golpistas. Muy delicado, sí. Y a su vez, todo el ambiente político sabe la relación histórica entre Sergio Massa y el Banco Macro, fundamentalmente la relación con la figura del padre del actual presidente, Jorge Brito, que era Jorge Brito padre, que falleció en un accidente en helicóptero. Digo, el ministro de Economía salió a decir que no era actitud golpista, que eran actitudes económicas, que estaban dentro de la ley. La diferencia estaba. Con Fantino, con Alejandro Fantino, el presidente volvió a ratificar claramente, habló de una actitud golpista, que había en un día cambiados los famosos puts, estos bonos con casi 1.7 billones de pesos, que había trastocado totalmente la economía y que eran actitudes golpistas, y era un banco históricamente ligado al candidato derrotado por el peronismo, Sergio Massa. Y lo nombró. Lo nombró totalmente, por eso te estoy diciendo, las diferencias están, creo que el presidente necesita generar grandes distracciones, y esto lo vamos sirviendo permanentemente, y esto forma parte del ADN de la política. Esto no es nuevo, esto pasa en todos los países del mundo, por más que este hombre siga con la casta, siga, digamos, levantando que los políticos son los responsables de todos, que los legisladores nacionales son degenerados fiscales. Esto lo van a seguir viendo porque indudablemente hay situaciones, Karina, que no están saliendo como el gobierno quiere. Digamos, el gobierno viene con un éxito, te diría, muy importante, que fue bajar una inflación que en el mes de diciembre del 20.5
25 puntos, creo que eran 25 puntos, ¿no? Sí. El primer mes. Vino bajando, llegó a niveles del 4%, 4,2, 4,7 el último, o sea que la gente está reconociendo, la opinión pública sigue reconociendo, por eso el grado de empatía de más del 50% de la sociedad apoyando al presidente de la República. Y el otro tema donde también hay mucho apoyo es en el tema seguridad, fundamentalmente en el poder transitar libremente por las calles, que recordemos el año pasado fue realmente un año... El reino del piquete. El reino del piquete, eso creo que de alguna manera fue quedando atrás, también hay un reconocimiento importante, pero así todo, todavía sigue costando mucho llegar a fin de mes, y se planteó una preocupación que ya te diría en los últimos 60 días se empieza a encabezar en el grupo de la sociedad argentina, que tiene que ver con la desocupación o la posibilidad, la percepción que hay es la posibilidad de perder el trabajo. Entonces estos son temas donde hay un gran cambio. Yo te decía el sábado pasado que es inimaginable pensar que hoy 6 de cada 10 argentinos sostienen que la actividad o el capital privado tiene que ser el motor esencial del desarrollo argentino. Claro. Ese cambio es un cambio estratégico y empezás a entender por qué Milei es presidente de la República. Estas cosas que hoy están vigentes, pero el presidente necesita eso, seguir alimentándolo. Y fíjate vos que el otro gran cambio, y que no es un tema menor, yo al menos, vos sos mucho más joven que yo, pero el tema central, Cari, es, fíjate vos hoy que las redes sociales pasan a ser muchísimo más importantes. Claro, en la vía de comunicación oficial, sin dudas, porque es una manera de comunicarse de modo directo sin pasar por los medios. Y es una nueva tendencia que no se da solo en Argentina. Y sin pasar por la política. Directamente hoy el grupo de trolls que tienen armado en la Al punto Libertad que algunos Avanzo, políticos, y con esto concluyo, se enteran de algunas decisiones oficiales o algunas decisiones que llegarán a ser oficiales o algunos anticipos vía redes sociales. Pero por eso digo, o sea, hay un escenario de cambio muy profundo, donde indudablemente la sociedad está mirando, está apoyando. Yo te diría, desde el año 83 a la fecha, yo no recuerdo el nivel de tolerancia social y el nivel de aceptación, te diría también el ajuste más fuerte que la sociedad argentina viene pasando, donde el otro cambio, también te lo decía el sábado pasado, como eje central, es que hoy más del 60%, creo que en este caso el 63%, se percibe como clase baja. Ahí hay una ruptura histórica, donde siempre el epicentro de la percepción fue ser clase media. Eso quedó atrás, y así todo, hoy la sociedad está esperanzada, 4 de cada 10 argentinos están esperanzados que a este hombre le vaya bien. Esto me parece, ahora esto lo tenés que alimentar, y ahí es donde encontrás a un presidente, a veces con exabruptos, a veces querés analizarlo dentro de la lógica tradicional de la política, yo te diría, te equivocás. O sea, esto es otra realidad que no tiene nada que ver con lo que vivimos hasta el año pasado, cuando Javier Milei fue ungido presidente de la República. Y con esto te cierro, hablando con muchos productores y con muchos dirigentes de la agroindustria y del campo, en general tienen mucha esperanza que este proyecto económico se afiance y que puedan generar un mediano y largo plazo con políticas mucho más estables.